Señoras y señores, muy buenos días. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, da inicio al webinar del proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, Petar Maldonado. Esta mañana saludamos la presencia del Viceministro de Construcción y Saneamiento, el señor Julio Cosaca, del Director Ejecutivo de Proinversión, el señor Rafael Ugaz, el Director de Proyectos de Saneamiento, Juan Pablo Méndez, asistentes todos. A continuación, iniciamos con la presentación de apertura a cargo del Viceministro Cosaca. Viceministro, el micrófono es suyo. Sí, buenos días. En nombre del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, queremos darle la bienvenida a esta presentación. Quiero empezar agradeciendo a Proinversión por el esfuerzo importante para poder hacer la promoción y la difusión y buscar las mejores alternativas y tener un mejor desarrollo del proyecto para que en la medida que nosotros, el Ministerio de Vivienda, como área usuaria final, que va a guiar el tema de este desarrollo del proyecto en esta zona tan importante, Puerto Maldonado, vamos a tener este proyecto y en la búsqueda de este privado para poder desarrollar de manera conjunta un proyecto exitoso. En ese sentido, quiero rápidamente entrar a la presentación. Ahí básicamente es para dar un diagnóstico de cómo están los servicios de saneamiento en el Perú. Es importante anotar que en el Perú tenemos 3 millones de personas que carecen del servicio de agua potable en una red pública. 7.4 millones de personas no tienen acceso al alcantarillado o a la eliminación sanitaria de sus excretas. Eso quiere decir que tenemos un esfuerzo muy grande para tener esta necesidad de infraestructura para poder coberturar estas personas. Si a esta cifra le aunamos en el tema de agua potable estas 3 millones de personas, sumamos las personas que tienen una discontinuidad diaria de agua, que suma aproximadamente a nivel nacional 1.5 millones de personas, ya estamos hablando de 4.5 millones, y si sumamos las personas que tienen una debilidad en cuanto al abastecimiento diario, que tengan una carencia de 1 a 23 horas en su servicio de agua potable, estamos hablando de que en estas personas suman aproximadamente 5 millones y medio. Sumando todas estas cifras, estamos hablando de que en este país tenemos 10 millones de personas que tienen un problema de abastecimiento de agua potable en cada uno de sus hogares, industrias, comercios. Eso quiere decir que mucho más es el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para desarrollar proyectos de inversión, desarrollar normatividades que brinden al sector privado un ambiente de tal forma que se puedan desarrollar de la mejor manera estos proyectos en busca del cierre de brechas. Como vemos ahí un poco de estadísticas, el Perú es el 4º país más poblado en América del Sur, tenemos una población un poco mayor de 31 millones de habitantes, vemos ahí en las cifras cómo se va poco a poco cerrando las brechas. Quisiéramos tener una velocidad mucho mayor en cuanto al crecimiento de esas líneas, pero lamentablemente pues en todas estas carencias que hemos tenido, ha impedido que tener una mayor velocidad en el crecimiento de esas cifras. Siguiente, por favor. Aquí queremos demostrar rápidamente este cuadro que cuál es la necesidad de infraestructura y cuál es la necesidad que tiene el sector para poder tener una cobertura universal tanto del agua como el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, como vemos ahí en el cuadro superior derecho. Vemos importante que el cuadro nos muestra en ese círculo rojo que la cifra total de la necesidad para el cierre de brechas en la infraestructura son 49.5 mil millones de soles. Eso quiere decir que tenemos una importante misión en cuanto a lo que es la cobertura de agua, como vemos ahí en el cuadro, que es en agua potable necesitamos hacer 14.6%, en alcantarillado un esfuerzo muy grande de 65.8% y en tratamientos de aguas residuales de 19.5%. Este esfuerzo de las coberturas básicamente es el 80% de estos 49.5 mil millones de soles que se necesitan. Siguiente.
Ahí vemos también parte del diagnóstico, es cómo se maneja en el Perú los servicios y cómo se administran los servicios de saneamiento. Tenemos actualmente 50 empresas prestadoras de servicios, como vemos en el cuadro superior derecho. Tenemos 26 empresas prestadoras de servicios que tienen su administración netamente municipal. Tenemos 19 empresas en el régimen de apoyo transitorio que lo administra el organismo técnico de administración de servicios de saneamiento, OTAS, que es una empresa adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos 3 empresas prestadoras de servicios que están en camino a un ingreso, una solicitud a un ingreso en el RAT. Tenemos una en FONAFE, la más grande EPS en el Perú, que es Sedapal, con más de 1 millón de conexiones. Y tenemos una junta de acreedores en la región Piura, que es EPS Grau. Como vemos, ahí está la distribución a nivel nacional. Lo que busca el ministerio como un esfuerzo que va a tener que ir de la mano con el cumplimiento de la ley y de la norma de la ley de saneamiento, la 1280, es buscar la integración de estas EPS. Entendemos que la situación en la que vemos cada una de estas regiones, en algunas tienen una cantidad importante de EPS que lo que se necesita es en la búsqueda de la integración mejorar todo el tema de economías de escala y buscar unas compras corporativas de tal forma de mejorar toda la administración de todos estos servicios de saneamiento en búsqueda de el mejoramiento integral de todos los servicios de saneamiento. Siguiente, por favor. Como vemos, para cerrar un poco el tema del diagnóstico, también tenemos que ver cuáles son nuestros mecanismos que tenemos para el cierre de brechas en cuanto a los servicios de saneamiento. Nuestra ley 1280 nos indica que tenemos pues la inversión pública, básicamente en transferencias a los gobiernos locales y regionales, la cooperación internacional, reembolsable y no reembolsables, y los núcleos ejecutores. Estamos haciendo desde el Estado del año 2020 un esfuerzo muy grande en el tema de la inversión pública para efectos de este último trimestre que nos queda del año, tener una reactivación importante con las políticas de reactivación, con los programas de reactivación y de Arranca Perú, de tal forma de que podamos tener pues una importante inyección de recursos a las regiones para poder desarrollar principalmente con este sector las obras de agua y saneamiento. En ese sentido, en el segundo lugar tenemos la inversión pública, que es lo que nos trae a colación esta reunión del día de hoy. Tenemos como una de las formas para poder incentivar la inversión privada, las obras por impuesto, muy importante. Y el segundo es las asociaciones público-privadas. En este sí me detengo porque es parte de la explicación de esta disertación. Vemos en el cuadro de la derecha, vemos cuáles son las formas por su origen de estas intervenciones de APPs aquí en el Perú. Tenemos las iniciativas estatales públicas autofinanciadas, iniciativas privadas cofinanciadas, IPCs, y la iniciativa privada autofinanciada, las IPAs. Estos son muy importantes porque esta inversión privada hace un esfuerzo también importante para poder tener de la mano del gobierno la ayuda que se necesita para el cierre de brechas y poder tener todo el conocimiento, toda la tecnología, todo el esfuerzo que el Estado lamentablemente no puede en estos ámbitos desarrollar, y la inversión privada surge como una solución muy importante y muy clara para poder desarrollar estos proyectos que son muy importantes y priorizados para el Estado peruano. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar en toda la conversación del día de hoy en base a esto, y tenemos como tercer punto el régimen especial, que es un decreto de urgencia que se ha emitido en el mes de enero del 2020, el decreto de urgencia, como dice ahí en la presentación, el decreto de urgencia número 011-2020, en la cual se ha establecido un nuevo mecanismo que busca el cierre de brechas también de la mano de la inversión privada. Estos tres mecanismos hacen de que busquemos
la conjunción de todos estos esfuerzos para poder tener este cierre de brechas que estamos buscando en lo más pronto posible, tanto en los servicios de agua potable y los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Siguiente. ¿Qué tenemos nosotros como APPs para poder demostrar aquí en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la evolución de este mecanismo? Tenemos en primer lugar en la parte superior izquierda, tenemos a Petar Tahuada, que es la Petar más grande que tenemos a nivel nacional, trata en promedio 14.3 metros cúbicos. Esta inversión es de 148 millones de dólares y que ha beneficiado y está beneficiando a más de 4 millones de personas. En esta Petar, muy importante, que está tratando el agua residual de la zona norte del país, de la zona norte de Lima, perdón, está avanzando muy bien y estamos también en la búsqueda de ir mejorando los procesos y de repente, seguramente en algunos próximos años vamos a ampliar la capacidad de la planta producto del crecimiento normal de la ciudad. Ahí vemos en la parte central, en esas tinas largas, que es básicamente donde están los desarenadores y los desengrasadores, y hacia el lado izquierdo tenemos las rejillas de 6 milímetros. Esta Petar está muy importante en el desarrollo del tratamiento de aguas residuales aquí en la ciudad de Lima. Siguiente. En el siguiente foto tenemos Petar La Chira, la planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira. Esta planta costó 79 millones de dólares, tiene un tratamiento de 6.3 metros cúbicos por segundo, está beneficiando a más de 2.6 millones de habitantes y como vemos ahí, es muy importante producto de que toda esa zona marítima antes de la entrada en funcionamiento de esta planta de tratamiento de aguas residuales no tenía esa limpieza que tiene ahora el mar en esa zona, ¿no? Entonces, toda esta planta de tratamiento ha contribuido en el mantenimiento ambiental y la recuperación ambiental de toda esta zona marítima con esta planta de tratamiento y con un emisario submarino que es el que bota las aguas residuales hacia el mar, hacia el mar peruano. Siguiente. En la siguiente diapositiva tenemos Provisur, que es el proyecto de agua desalada para abastecimiento de los 4 distritos de la zona sur de Lima, que es Santa María, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa. Este proyecto está en plena recepción de la obra para poder poner en marcha en el muy corto plazo en este año esta planta de tratamiento. Vemos ahí en la foto ese hangar celeste de techo celeste o azul. Esa es la zona de la desaladora donde están todos los trenes de la ósmosis inversa y todo el tratamiento que tiene que ver con la desalinización de agua de mar. Y en la parte central, donde están los desarenadores y los desengrasadores, es la parte donde es el tratamiento de aguas residuales. Esta planta debe estar entrando en funcionamiento en este año y tiene una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares, va a beneficiar a 100.000 habitantes y va a tratar 0.4 metros cúbicos por segundo de agua desalinizada y 0.18 metros cúbicos de agua residual. Que esto con un emisario submarino de 1080 metros va a emitir sus residuos al mar con un tratamiento terciario, de tal forma de que no haya ninguna afectación al ecosistema de la zona. Siguiente. Ahí tenemos una maqueta, porque esto todavía está en elaboración del expediente técnico, que es el proyecto
proyecto que es emblemático del Programa Nacional de Infraestructura y Competitividad del sector saneamiento, que es Petar Titicaca. Esta planta de tratamiento de aguas residuales comprenden 6 plantas nuevas y 4 plantas que se van a reactivar y se van a mejorar. Esas 6 plantas nuevas van a estar ubicadas en las localidades de Puno, Juliaca, Julia, Yaviri, Ilave y Moo. Y las 4 que se van a rehabilitar, que son las existentes, están en las localidades de Yunguyo, Lampa, Azángaro y Huancané. Esta APP va a tener un monto de inversión aproximado de $260 millones y esto debemos de estar terminando de hacer las evaluaciones del expediente técnico en estos meses. Siguiente. Ahí tenemos también una imagen que es la planta de tratamiento de agua potable. Ahí sí hay una pequeña corrección que hacer. Es PETAP Chillón, que abastece de agua potable toda la zona norte con la cuenca del río Chillón. Vemos ahí también los filtros y toda la parte que tiene que ver con los desarenadores, y también vemos ahí unos tanques donde están todos los productos químicos que son los que se ingresan en el proceso del tratamiento del agua potable para su posterior distribución. Esto de aquí también hay que decir de que esta planta ya está produciendo, estamos trabajando con esto para poder tener también una ampliación de repente más adelante, producto de las necesidades que se siguen generando en toda la parte norte, la explosión que ha tenido el crecimiento de la población y el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, nos está llevando a que esta planta ya tenga la necesidad de buscar algún tipo de ampliación de su abastecimiento para poder tener una mayor producción de agua. Siguiente. ¿Cómo contribuyen las APPs en el tema de los servicios de saneamiento? Ahí vemos importante cómo ha ingresado en ese gráfico de la izquierda cada vez que se ha iniciado la operación y mantenimiento de estas plantas. Ahí vemos cómo cuando ingresó la planta de tratamiento de aguas residuales de Tahuada y de La Chira, cómo ha sido el incremento del tratamiento de las aguas residuales. Antes simplemente se eliminaban a los cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento. Y vemos cómo funciona. Este gráfico del lado derecho es una demostración de cómo funciona y la manera exitosa con la cual el sistema y el mecanismo de las asociaciones público-privadas contribuyen con el éxito del tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Lima. Vemos que estas 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, estas 2 APPs muy importantes para la ciudad de Lima y Sedapal, contribuyen con el 80% del total de las aguas residuales que se tratan en Sedapal, son tratadas y son vertidas por estas 2 plantas de tratamiento. Vemos cómo el 80% está básicamente demostrando que este mecanismo funciona y estamos cumpliendo con todos los ECAs y con todos los valores máximos permisibles de vertimientos, de tal forma de que no contribuyamos con la degradación del medio ambiente, ¿no? Esto nos asegura una sostenibilidad del servicio y que nos permite tener una tecnología, un servicio continuo, un mejoramiento de la calidad de vida, un mejoramiento del ecosistema, de tal forma de que en resguardo de todo el ecosistema ambiental estamos haciendo todo este esfuerzo de mantener un sistema y un mecanismo de cierre de brechas en los servicios de saneamiento de esta forma, ¿no? Esto es una demostración más de cómo contribuye estas APPs tan importantes en el desarrollo y en el mejoramiento de los servicios de saneamiento. Siguiente.
En ese sentido, con respecto al portafolio, a la cartera que tenemos nosotros como Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, vemos ahí en el mapa que tenemos nosotros dentro de la cartera muy importante y por priorizar y priorizadas, muy importante en la necesidad de búsqueda del cierre de brechas. Tenemos estos 17 proyectos que el Ministerio está promoviendo. Ahí vemos el estatus, los colores, que estamos en los que están en verde, que es Obras de Cabecera y Puerto Maldonado, que es el que nos junta en esta conversación, están en los procesos de estructuración y que sigue una lista importante de plantas de tratamiento de aguas residuales en ciudades en las cuales, pues, como Petare, Huancayo, no tienen ningún tipo de tratamiento de aguas residuales. Es donde justo nosotros tenemos que priorizar nuestras intervenciones y el aceleramiento de los procesos en cuanto a lo que es formulación y estructuración, de tal forma de que podamos tener los proyectos lo más rápido que se pueda en búsqueda del cierre de brechas. Ahí vemos que la inversión de estos 17 proyectos suma más de 6.500 millones de soles aproximadamente, y que en algún momento de este proceso vamos a lanzar al concurso para poder tener las mejores alternativas, tanto de tecnología como de precio, para poder tener los mejores proyectos para desarrollar en estas zonas que estamos priorizando. Siguiente. Ya a manera de conclusión es cómo podemos nosotros ver cuál es la contribución y la utilidad mucho mayor que tiene cada una de estas mecanismos. Y ahí vemos en el gráfico, muy importante, que la obra pública tradicional, si bien es cierto, es necesaria todavía para poder impulsar el tema de infraestructura en este país, vemos que la contribución y los costos están asociados hacia esa parte muy alta del cuadro donde dice obra pública tradicional. Los costos están asociados muy antes en el tema de la inversión, mientras que en la APP sí se va distribuyendo de una manera equitativa, de tal forma de que se pueda distribuir en el tiempo tanto los pagos, tanto de la infraestructura como de operación y mantenimiento, de tal forma de que se asegure una sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Por eso nosotros desde el Ministerio promovemos este mecanismo de solución de las APPs con un mecanismo muy importante y necesario para nuestros proyectos de inversión. Ahí vemos también muy importante que es también la asignación de los riesgos del proyecto, que eso básicamente hace que el Estado derive estos riesgos hacia el privado, de tal forma de que podamos tener ese control de esos riesgos asociados a que el expertise y el conocimiento y la tecnología de los privados se pueda utilizar de una manera intensiva y de tal forma de que podamos tener la mejor utilidad en cuanto a los proyectos de inversión. Después, por otro lado, también permite contribuir al cierre de brechas de la infraestructura pública. Obviamente que eso ya lo hemos dicho, que esto es importante la contribución y el apoyo que hay de la inversión privada hacia el cierre de brechas. Después tenemos ahí también la predictibilidad en los compromisos y flujos a futuros, de tal forma de que este mecanismo está tan transparente que permite tener una tranquilidad de ambos lados, ¿no? Tanto del área pública como del área privada. Por otro lado, también se dan mediante contratos a largo plazo, que eso asegura la sostenibilidad, como hemos dicho, de tal forma de que atenúe cualquier tipo de impacto que haya en las arcas del tesoro público, ¿no? Siguiente. Y para terminar, ya unas pequeñas conclusiones y perspectivas del mecanismo de las asociaciones público-privadas. Es importante, como hemos mencionado en los cuadros, que la cartera de inversión que tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales suma más de 6.000 millones de soles y que pretende, que tiene una meta muy
importante de llegar a más del 30% de la población peruana con este mecanismo de asociación público-privada y que nos permita tener tanto el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de los servicios. El otro también es que frente al estrés hídrico que existe en el Perú, el Ministerio de Vivienda también está desarrollando otros nuevos mecanismos, como el ya descrito en el Decreto de Urgencia 011, como una nueva forma de cierre de brechas, solventándonos en la utilización de los privados para poder tener como un proveedor más de este producto agua o tratamiento de aguas residuales para que las EPS, las empresas prestadoras de servicio, puedan cumplir de mejor manera el cierre de brechas y se pueda tener cada vez más rápido llegar a la meta de la universalidad del agua y el tratamiento de aguas residuales. Después también tenemos que es importante anotar que el reuso y la comercialización de las aguas residuales, de los lodos y la generación del biogás también son importantes, que son parte de la necesidad que se les pide y que son incluidas en los proyectos de inversión, de tal forma pues de que estas generen pues un mecanismo de poder también amenguar todos los impactos que puedan ver en el tema de afectaciones ambientales por parte de estas APPs. Y después también el otro punto también es importante que mediante la participación privada a través de las APPs y las obras por impuesto, promovamos cada vez más estos mecanismos para poder tener el cierre de brechas en los servicios de saneamiento. Y por último, quiero agradecer a Proinversión por estos espacios para poder tener la difusión correspondiente de qué cosa es lo que está queriendo proyectar, hacer y llegar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en cuanto a lo que es el cierre de brechas de los servicios de saneamiento. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es muy grato darle la bienvenida a este evento informativo sobre el proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, conocida también como PETAR Puerto Maldonado. El contexto actual ha puesto en evidencia el impacto que puede tener en el bienestar de la población la falta de contar con adecuada infraestructura social, en particular en servicios de salud, educación y saneamiento. Los proyectos de infraestructura social en este sentido han cobrado particular sentido de urgencia en el actual portafolio de APPs que tenemos en Proinversión. Actualmente tenemos cerca de 30 proyectos de infraestructura social por un monto de inversión de más de 3.000 millones de dólares que están en distintas etapas de maduración. Aquí esto incluye proyectos de infraestructura educativa, 6 proyectos de infraestructura educativa, aproximadamente 7 proyectos del sector salud, entre hospitales, proyectos de gestión de residuos hospitalarios y 13 proyectos de agua y saneamiento que están incluidos entre los 17 que mencionó el viceministro Cosaca. Y la participación privada en estos proyectos es fundamental para contribuir al cierre de brecha de infraestructura social, como mencionaba el viceministro. Las APP son una de las herramientas más potentes que tenemos para ayudar para complementar las otras alternativas para cerrar la brecha de infraestructura. Tal como lo ha manifestado el viceministro, en el país hay 3.400.000 personas sin acceso a agua potable el día de hoy y 7.400.000 sin acceso a alcantarillado. Asimismo, solo el 44% de los desagües ingresan a una planta de tratamiento de aguas residuales. Es así que se estima que el déficit de infraestructura del sector saneamiento
supera los 10.000 millones de dólares por cualquier medida. En lo que respecta a las asociaciones público-privadas del sector saneamiento, Proinversión tiene en su portafolio 13 proyectos activos, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de abastecimiento de agua potable y plantas desalinizadoras, que en conjunto representan compromisos de inversión del orden de los 1.300 millones de dólares. A fin de impulsar la cartera de proyectos de APPs, venimos trabajando en distintas iniciativas desde Proinversión que nos permitan generar mayor celeridad en las distintas fases del proyecto. Entre estas iniciativas estamos incluyendo el empaquetamiento y estandarización de los proyectos que nos permitan generar una cartera atractiva para los inversionistas en términos de escala y también reducir costos de transacción para los distintos actores en el proceso. Por otro lado, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estamos trabajando el desarrollo y contratación de un PMO que nos permita brindar herramientas para mejorar y optimizar la gestión y brindar soporte técnico al sector en el desarrollo de los proyectos a su cargo en las distintas fases del ciclo de desarrollo de proyectos de APP. Cabe señalar que dentro del portafolio de 8 de los proyectos que estarían bajo el encargo al PMO, corresponden a plantas de tratamiento de aguas residuales. Dentro de este paquete de plantas de tratamiento de aguas residuales o PETARES, la PETAR Puerto Maldonado es el primer proyecto de este grupo que estamos convocando bajo un nuevo esquema de retribución al concesionario, denominado pago por disponibilidad, el cual busca garantizar o incentivar la continuidad del servicio, vinculando los pagos al cumplimiento a los niveles de servicio. Y de esta manera, garantizando de esta manera la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo, durante la vida útil del proyecto o del activo. El objetivo de la PETAR Puerto Maldonado es disminuir los índices de enfermedad de origen hídrico para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la población, a través de un eficiente proceso de tratamiento y disposición final de las aguas residuales, con el cual se lo contribuirá a lograr la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios. En tal sentido, el proyecto propone el mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, así como la construcción de nueva infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y su disposición final. Quiero resaltar que el proyecto PETAR Puerto Maldonado ha sido estructurado con la participación y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y que en general todos nuestros proyectos cuentan con asesores de transacción de primer nivel que nos ayudan a sacar al mercado a ustedes proyectos robustos y en las mejores condiciones. Para todos nuestros procesos buscamos desarrollar marcos competitivos a través de la participación de empresas nacionales, extranjeras de primer nivel como ustedes, que aporten con su expertise al desarrollo del país y que nos permitan cerrar esta brecha de infraestructura. Desde Proinversión trabajaremos para que este proceso sea conducido obviamente con transparencia y profesionalismo que se requiere. Nuestro objetivo es liderar de manera técnica los procesos de promoción de la inversión privada, con especial énfasis en una buena estructuración y transacción de los proyectos. En este sentido, los invitamos a participar en este proyecto, en el proyecto PETAR Puerto Maldonado, y también los invitamos a seguir con atención las próximas convocatorias y declaratorias de interés del sector agua y saneamiento, que incluyen proyectos como Obras de Cabecera y PETAR Huancayo, que próximamente saldrán al mercado. Muchas gracias. Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puerto Maldonado.
En el extremo sur de la selva peruana, en el departamento de Madre de Dios, se ubica entre la confluencia de los ríos Madre de Dios y Tambopata, la ciudad de Puerto Maldonado, conocida como la capital de la biodiversidad y cuna de las reservas naturales más importantes del Perú. La ciudad está ubicada a 900 kilómetros de Lima y es uno de los principales núcleos comerciales de la Amazonía, conectándose con Brasil y Bolivia a través de la carretera interoceánica sur, con el objetivo de impulsar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado peruano promueve un proyecto de asociación público-privada cofinanciada para cerrar brechas de cobertura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. De esta manera se obtendrán importantes beneficios, como la reducción de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, que actualmente afectan a la población sin alcantarillado, el control de la contaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios, y se contribuirá con el desarrollo económico de la población, mejorando su calidad de vida. Las obligaciones de inversión del concesionario están agrupadas en dos componentes. El primero comprende el diseño, financiamiento y construcción de conexiones domiciliarias de alcantarillado y colectores secundarios de 14 áreas de drenaje en las localidades de Tambopata y El Triunfo. Una vez culminadas, las obras serán transferidas como hitos funcionales a EMAPAT para su operación y mantenimiento. El segundo componente comprende el diseño, financiamiento y construcción de colectores primarios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, sistema de tratamiento de aguas residuales y su disposición final, así como infraestructura complementaria para la disposición final de residuos y lodos. La operación y mantenimiento de este componente quedará a cargo del concesionario hasta la culminación del plazo de la concesión. Adicionalmente, el concesionario deberá brindar soporte técnico a la empresa prestadora de servicio, EMAPAT S.A., para el monitoreo y control de las descargas de aguas residuales de usuarios no domésticos al sistema de alcantarillado sanitario. Se estima un plazo máximo de 3 años para el diseño y construcción de las obras y un plazo de 19 años y medio de operación y mantenimiento. El costo estimado de inversión en obras es de 180 millones de soles. La contraprestación al concesionario se realizará en la modalidad de pago por disponibilidad, PPD, con periodicidad trimestral a partir del inicio de la operación. El PPD está conformado por dos componentes. El primero remunera la inversión durante los 15 primeros años desde el inicio de la operación y el segundo remunera la operación y mantenimiento hasta culminar el plazo de la concesión. El cofinanciamiento otorgado por el Estado peruano a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asume el pago del componente del PPD asociado a las inversiones, en tanto que el pago del componente del PPD asociado a la operación y mantenimiento será asumido por EMAPAT a partir de los ingresos comerciales tarifarios recaudados de los usuarios por los servicios prestados, contando con la aprobación y supervisión de la SUNAS. Este mecanismo de pago elegido permitirá el inicio y culminación oportuna de las obras en los plazos previstos, el reconocimiento de la inversión realizada una vez puesta en servicio, la sostenibilidad de las inversiones y la calidad del servicio prestado por el concesionario. El proyecto PETAR Puerto Maldonado se ejecutará conjuntamente con el programa Grandes Ciudades a fin de ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en la zona de expansión urbana de Puerto Maldonado, beneficiando a más de 200.000 habitantes actuales y futuros de la ciudad de Puerto Maldonado. PETAR Puerto Maldonado, proyecto sostenible que mejorará la salud y calidad de vida de la población y el ambiente de Puerto Maldonado. Proinversión. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenos días con todos. Buenos días, señor Julio Cosaca, viceministro de Saneamiento. Señor Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión. Karin Grana, directora especial de proyectos. Inversionistas, consultores, proveedores, interesados todos en el proyecto PETAR Puerto Maldonado. Muchas gracias por su participación y vamos a presentar algunos de los aspectos más importantes de este proyecto a fin de pintar de mejor manera qué es lo que incluye la versión inicial de contrato que ya hemos publicado y las bases de este proyecto para fines de todos ustedes.
La ciudad de Puerto Maldonado se encuentra en el departamento de Madre de Dios, en la provincia de Tambopata. Abarca dos grandes centros poblados, Tambopata, en el distrito del mismo nombre, y El Triunfo, en el distrito de Las Piedras. La población estimada al 2019 es de 103.000 habitantes. Y para el 2043, que es el horizonte de nuestro proyecto, se estima casi 200.000 habitantes. Esta ciudad tiene, dada su ubicación dentro de la geografía del Perú, en la zona de selva, se encuentra a una altitud media de 180 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación pluvial de entre 40 en épocas de seca y 294 milímetros al día en épocas de lluvia. Temperatura promedio del agua entre 28 y 29 grados centígrados, lo cual es una temperatura muy favorable para cualquier proceso de tratamiento biológico que se pueda instalar en esta zona. El diagnóstico actual de los servicios de saneamiento en esta ciudad nos muestran una cobertura de agua potable de casi 70%, alcantarillado de 35.5%, es decir, aproximadamente la mitad. No hay tratamiento de aguas residuales y a nivel de drenaje pluvial un 25.4%. El objetivo del sector saneamiento en Puerto Maldonado es cerrar estas brechas, lograr que en agua potable alcancemos el 95% en un periodo que va entre el 2024 y 2026, igual en el servicio de alcantarillado, lograr el tratamiento de las aguas residuales al 100% hasta el horizonte del proyecto, que sería el 2043, durante todo el periodo de la concesión, y asimismo, invertir en cerrar brechas de cobertura de drenaje pluvial. Para lograr este objetivo, la estrategia de inversión interviene en tres tipos de proyectos. En principio, la asociación público-privada, con una inversión aproximada de 180 millones de soles, que lo que busca es nivelar la cobertura de alcantarillado a la cobertura de agua potable de la ciudad, e introducir el tratamiento de las aguas residuales al 100% de la población. El segundo proyecto, que es por obra pública, a través del programa Grandes Ciudades, se va a ejecutar entre el periodo 2023 y 2026 con una inversión estimada de 173 millones de soles, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado en la zona de expansión urbana de la ciudad, de tal manera que podamos lograr el 100% de cobertura en ambos servicios. Paralelamente, es necesario intervenir en la infraestructura de drenaje pluvial, puesto que esta tiene una relación directa o tiene una influencia en los demás servicios que se ponen a disposición. De esta manera, el Ministerio de Vivienda, a través de un convenio con el BID, viene financiando la ejecución de los estudios de preinversión a través del Programa Integral de Drenaje Pluvial, que estimaría una inversión en drenaje de aproximadamente 150 millones de soles sin IGB. Los objetivos del proyecto PETAR Puerto Maldonado entonces son nivelar la cobertura de alcantarillado sanitario con la de agua potable, brindar un servicio eficiente y sostenible de tratamiento y disposición final de aguas residuales, contribuir a la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios, y evidentemente como consecuencia de todo ello disminuir las incidencias de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la población. Este proyecto tiene tres componentes dentro de su alcance. El primer componente, que incluye diseño, financiamiento, construcción y transferencia de conexiones domiciliarias de alcantarillado, aproximadamente 12.170 unidades, colectores secundarios, aproximadamente 156.4 kilómetros, los cuales, una vez concluidos, ejecutados por el concesionario, serán transferidos a EPS MAPAT para su operación y mantenimiento a través de hitos funcionales. El segundo componente, que incluye el diseño, financiamiento, construcción, operación y finalmente, después del periodo de la concesión, la transferencia,
Comprende colectores primarios, aproximadamente 25.3 kilómetros, 5 estaciones de bombeo de aguas residuales, líneas de impulsión, aproximadamente 3.7 kilómetros, y una planta de tratamiento de aguas residuales con un caudal promedio de 400 litros por segundo. Además, obras complementarias que a nivel contractual se han establecido como opcionales, referidas a lo que viene a ser la construcción de un monorrelleno que permita la disposición final de los lodos que pueda producir esta planta, pudiendo el concesionario optar por la contratación por terceros. Un servicio complementario es el de soporte técnico al prestador de servicios de saneamiento para el monitoreo y control de las descargas al sistema de alcantarillado sanitario, de tal manera que se permita controlar los valores máximos admisibles de desagües que generan los usuarios no domésticos. Este es un factor muy importante, puesto que influye en la calidad de las aguas residuales que ingresan a la planta de tratamiento y que pueden influir en la eficiencia de remoción. Las entidades competentes en torno al concesionario son en principio el concedente, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de una delegación de competencias de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Asimismo, hay un supervisor de diseño y obra que será contratado por el concedente para fines de aprobar, dar conformidad al expediente técnico y supervisar la ejecución de las obras durante el periodo de diseño y construcción. Asimismo, está la SUNAS como supervisor contractual y supervisor de la prestación del servicio que presta el concesionario. Tenemos a la empresa EMAPAT, que es la receptora de los servicios y la que retribuye a través de la tarifa por el componente de operación y mantenimiento. Esta, a su vez, es la que da la cara a los usuarios finales a través de los servicios de agua y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que aparecen en los recibos que factura a los usuarios. Adicionalmente están aquellas entidades que otorgan licencias y permisos, como por ejemplo, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua, que otorga la autorización de vertimiento, la Municipalidad Provincial de Tambopata, que es aquella que otorga licencias de construcción y de funcionamiento, Municipalidad Distrital de Las Piedras, que ejerce esa misma función, y Ministerio de Cultura, que otorga los permisos del CIRA. Aspectos claves del proyecto. Modalidad contractual, concesión. El plazo de concesión es de 22.5 años. El monto referencial de inversión en obras, 180 millones de soles sin IGB. La retribución será mediante el pago por disponibilidad más deducciones por desempeño. El cofinanciamiento será al 100% respecto a la retribución del componente de inversión por parte del Ministerio de Vivienda. El patrimonio neto mínimo del concesionario exigido es de 90 millones de soles. El capital social mínimo requerido al concesionario es de 57 millones de soles. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se divide en aquella para el periodo de diseño y construcción, que abarca dicho periodo más 2 años posteriores a la terminación del periodo, con un monto de 18 millones de soles aproximadamente. La garantía para el periodo de operación, que también incluye 2 años posteriores a la terminación del periodo, con aproximadamente 9 millones de soles. El factor de competencia será el menor monto del pago por disponibilidad anual máximo ofertado. Niveles de servicio y deducciones por desempeño. Tenemos 4 aspectos referidos a los niveles de servicio. El primero referido a la calidad de las aguas residuales tratadas. También al agua superficial del cuerpo receptor donde serán vertidas. La calidad de los lodos y la calidad organoléptica referida específicamente a la generación de olores. Respecto a la primera categoría de las aguas residuales tratadas, esta se basa básicamente
en los límites máximos permisibles de fluentes de PETAR aprobados por el Ministerio de Vivienda a través de la norma respectiva. Como podemos ver, son concentraciones, por ejemplo, de la DBO de 100 miligramos por litro de DBO, de QO 200 miligramos por litro, sólidos suspendidos totales menores a 150, coliformes termotolerantes menores a 10.000, aceites y grasas menores a 20, pH 6.585, temperatura menor a 35. En aguas superficiales nos basamos básicamente en los estándares de calidad ambiental de agua. En este caso, dado que son ríos de la selva, cuya prioridad es la conservación del ambiente acuático, están en la categoría 4 del MINAM, de LOSECA, donde la DBO5, después de la zona de mezcla, es menor a 10 miligramos por litro, no hay parámetro de DQO, sólidos suspendidos totales menores a 400, coliformes termotolerantes menores a 2000, aceites y grasas menores a 5, pH entre 6.5 y 9 y temperatura variación de 3. Con respecto a la categoría lodos, tenemos dos parámetros clave. La humedad, la cual deberá ser menor al 80%, menor o igual. Estabilidad del lodo, entendida como la digestión del lodo, la cual tendrá que garantizar que la cantidad de sólidos volátiles respecto a la cantidad de sólidos totales es menor al 60%. Esto también se basa en la normativa vigente del Ministerio de Vivienda. Respecto a la categoría de generación de olores, aquí nos hemos basado en lo que viene a ser las buenas prácticas internacionales, que tiene una característica de límite máximo permisible asociado a la cantidad de hidrógeno sulfurado que se encuentra en las aguas residuales. En este caso, esta concentración deberá ser menor a 2 miligramos por litro en los diferentes puntos, después de los procesos que pudieran generar, básicamente procesos anaerobios, donde puedan generar este elemento. Las deducciones por desempeño se darán durante el periodo de operación y dependiendo del tipo de parámetro, están entre 0,1% en el menor valor para aquellos parámetros que no son tan sensibles respecto a el proceso de tratamiento, y valores como 1% en aquellos parámetros como la estabilidad del lodo, que sí son sensibles respecto al proceso. Expedientes técnicos y plazos máximos de diseño y obra. Tenemos dos expedientes técnicos en el contrato de concesión. El primero, que tiene como objetivo realizar obras tempranas con un propósito de dar una señal a la población de la ejecución de las obras y además procurar realizar nuevas conexiones de manera temprana que generen ingresos a la EPS EMAPAT, de tal manera que se pueda estar generando desde el principio los fondos necesarios para que posteriormente al inicio de operación se pueda retribuir por la operación y mantenimiento. De esta manera lo que buscamos es mitigar el riesgo de ingresos. Este expediente 1 estará concentrado en ampliar la cobertura en la zona norte de la ciudad de Puerto Maldonado. Y en este expediente podrán incluirse obras del componente 1, que como hemos dicho tiene que ver con colectores secundarios y conexiones domiciliarias, y también aquellas del componente 2 que sean necesarias para conducir a través de la red de colección primaria hasta el punto de disposición final. El expediente técnico 2 será aquel que comprenda todas las demás obras del componente 1 y el componente 2 que permitan cumplir con el objetivo del proyecto. Respecto al cronograma que está establecido y los plazos que están establecidos en el expediente, en la versión inicial del contrato, tenemos que se espera adjudicar en el primer trimestre del 2021, con una fecha de cierre en el segundo trimestre de ese mismo año, de tal manera que el expediente técnico 1 se puede ejecutar en un plazo máximo de 5 meses desde la fecha de cierre, y el expediente técnico 2 en un plazo máximo de 12 meses desde la fecha de cierre. Seguidamente entrará el periodo de aprobación del expediente técnico, su respectivo instrumento de gestión ambiental, y en el caso del expediente técnico 2, que es el grueso de las obras, el cierre financiero, para lo cual se tiene un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de cierre. Iniciadas las obras, estas entrarán
dado que estamos dentro del periodo de construcción, algunas entrarán en funcionalidad, puesto que, dado que las obras que serán revertidas como parte del componente 1 serán entregadas a la EPS como hitos funcionales, durante su ejecución y siendo obras lineales como colectores, estas en tramos estarán en funcionamiento o estarán en servicio antes que se pueda entregar entregar esto a la EPS de MAPAT. Por lo tanto, habrá una funcionalidad durante el periodo de construcción. Lo mismo sucederá, por ejemplo, con las cámaras de bombeo. El concesionario será libre de programar la ejecución de las obras de acuerdo a su expediente técnico. Respecto a la puesta en marcha, esta se dará exclusivamente para el componente 2, puesto que las obras del componente 1 para ese momento ya tendrán que estar revertidas a la EPS de MAPAT. El periodo de puesta en marcha será como máximo 5 meses. Y seguidamente empezará la operación y mantenimiento del componente 2 con el servicio complementario de soporte técnico para el control de los valores máximos admisibles durante el periodo de operación. Mecanismo de pago. Mediante el mecanismo de pago por disponibilidad, se busca que el concesionario, en principio, retenga los riesgos de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, bajo un mecanismo básicamente de Project Finance. El Estado retendrá los riesgos de demanda, puesto que el caudal está previamente establecido dentro de las condiciones técnicas de la versión inicial del contrato, retendrá los riesgos de terrenos en aquellos que ponga el Estado a disposición para que el concesionario pueda ejecutar las obras, retendrá el riesgo de ingresos, dado que será EMAPAT la que recaudará a través de los usuarios para lo que viene a ser el componente de pago por operación y mantenimiento, y el Ministerio de Vivienda a través del cofinanciamiento para atribuir a la inversión. El pago al concesionario se gatilla a partir de la disponibilidad del servicio, mitigando así el riesgo de terminación anticipada. Este mecanismo genera incentivos para el inicio y culminación oportuna de las obras, puesto que solamente se gatillará el pago después de que inicie la operación. El pago al concesionario se encuentra sujeto a deducciones por desempeño, lo cual desincentivará al concesionario al incumplimiento de los niveles de servicio. Y por otro lado, estas deducciones tendrán un límite máximo en periodicidad anual, de tal manera que se pueda proteger también a los lenders, es decir, a los prestamistas, ¿no? Lo cual quiere decir de que habrá un diferido en el caso de que las deducciones superen el nivel máximo establecido. El servicio será preliquidado mensualmente y se remunerará trimestralmente. La SUNAS supervisará la prestación del servicio y dará conformidad a la preliquidación mensual. Asimismo, aprueba la tarifa que el prestador de servicios deberá implementar para poder tener los ingresos necesarios para pagar al concesionario. De esta manera, el flujo de pago por servicios es: el concesionario presta el servicio de construcción al Ministerio de Vivienda, el cual retribuye esta inversión a través del fideicomiso, y por otro lado, el concesionario presta el servicio de operación y mantenimiento y servicio complementario de soporte y monitoreo de los valores máximos admisibles, y la EPS MAPAT retribuye este componente a través del fideicomiso. Todo esto bajo la supervisión de la SUNAS. Asimismo, el Ministerio de Vivienda entrega una garantía no financiera por operación y mantenimiento. Esto significa de que ante una eventualidad de que la EPS tenga falta de liquidez, a pesar de los mecanismos que el contrato ha previsto, el Ministerio de Vivienda asumiría el pago para complementar el monto que faltase. La fórmula de liquidación básicamente tiene dos componentes principales, el pago por disponibilidad y las deducciones. Respecto al pago por disponibilidad, tenemos un componente que es el que retribuye a la inversión, es decir, el cofinanciamiento, y otro componente que es el que retribuye la operación y mantenimiento, al que se denomina ingresos comerciales retribuidos por el PSS. Respecto al primero, es un componente fijo, es un monto en soles,
se retribuye por 15 años y no tiene ajuste por inflación, IPM o IPC. El segundo componente tiene dos subcomponentes. Uno fijo, ¿no?, para atribuir costos fijos de operación y mantenimiento, y uno variable que está en función de la carga orgánica removida. De esta manera lo que se busca es incentivar al concesionario a remover la mayor cantidad de carga orgánica en beneficio de la reducción de la contaminación. El monto será en soles, se retribuirá desde el inicio de la operación hasta el final de la concesión, en aproximadamente 19.5 años, y este sí se ajustará por IPM, de tal manera que tenga el espejo con el ajuste que tiene la EPS y MAPAT, un ajuste normativo que ya cuenta por IPM cada vez que se acumula 3% de variación en la inflación, perdón, en el IPM. Esta fórmula de liquidación tiene tres factores que son contractuales y no concursables. El factor A, que es la proporción del PPD que remunera el componente de inversión. Este está establecido como 0.8145. El factor B, que es la proporción del PPD del componente operación y mantenimiento que remunera los costos fijos, el cual está fijado en 0.8330. Y la carga orgánica removida referencial equivalente a 4.099.680 kilogramos de DBO5 al año, equivale al 81.5% de remoción. Este valor es clave, puesto que es el que será empleado por los postores para poder desarrollar su oferta económica. Aspectos clave de la versión inicial del contrato. Como dijimos, el plazo de la concesión es de 22.5 años, de los cuales 3 son de periodo de diseño y obra y 19.5 de operación. La prórroga del plazo de la concesión se puede dar 2 años antes del vencimiento. El socio estratégico será el operador, que tendrá 35% de participación mínima y voto favorable. En este caso, a diferencia del proyecto Petar Titicaca, no hay necesidad de tener participación mayoritaria dentro de la sociedad de propósito especial. Respecto a la suspensión del plazo, esta se dará solamente si afecta la ruta crítica. Por caso de fuerza mayor o caso fortuito, por acuerdo entre las partes, por causas no atribuibles al concesionario, y por un plazo mayor a 180 días, no mayor a 180 días calendario, lo cual faculta a las partes a solicitar la terminación del contrato. Respecto a la ruptura de equilibrio económico-financiero, esta será únicamente por variación en las leyes y disposiciones aplicables. Únicamente cuando hay una variación del equilibrio de mayor al 10%, respecto a ingresos y costos. Respecto al régimen de seguros, tenemos los que suelen estar en nuestros contratos de concesión, el personal de trabajadores, el seguro de todo riesgo de construcción y montaje, el seguro de todo riesgo de obras civiles terminadas o seguro de propiedad de todo riesgo, el seguro de responsabilidad civil general contractual, extracontractual y patronal. Con respecto al cierre financiero y garantías de acreedores permitidos, esta estará a cargo de Proinversión y tendrá derecho el concesionario a las garantías respecto a la hipoteca sobre el derecho de la concesión, un fideicomiso o concesión de ingresos, cobros o flujos, garantía mobiliaria del 100% de acciones o participaciones del capital social, y los acreedores permitidos tendrán derecho a gatillar el step-in rise en caso de que el concesionario pudiera no estar cumpliendo con sus obligaciones y pudiera poner en riesgo el pago al inversionista, ¿no? Respecto a la solución de controversias, en principio el trato directo, después tenemos las controversias técnicas que se dan vía arbitraje de conciencia nacional, y las controversias no técnicas que se dividen básicamente cuando el monto es mayor a 30 millones, que serán mediante arbitraje internacional en Cámara de Comercio Internacional, y cuando el monto es menor o igual a 30 millones de dólares a través de arbitraje nacional.
Respecto a las causales de terminación, estas son por vencimiento del plazo de la concesión, por mutuo acuerdo, por incumplimiento del concesionario, por incumplimiento del concedente, por decisión unilateral del concedente, por fuerza mayor o caso fortuito, por aplicación de cláusula anticorrupción. En caso de terminación, la liquidación se dará básicamente o estará en base al valor contable de los activos, con las excepciones o matices que tiene y podrán revisar en el contrato de concesión. Bases del concurso. El derecho de participación, un único monto de $1000 para poder tener derecho a poder participar en el proceso, el cual habilita al postor a, número 1, el acceso a la sala de datos virtual, en la cual estamos poniendo a disposición de todos los interesados toda la documentación técnica que se cuenta para el proyecto, desde los estudios de ingeniería de preinversión, pasando por el expediente técnico del 2017 que elaboró la municipalidad, y finalmente la ingeniería de optimización que ha desarrollado Proinversión durante la fase de estructuración, incluyendo los costos asociados a dicha ingeniería. Esto permitirá, por ejemplo, que en la fase que tenemos el día de hoy, en un concurso a través de un escenario un poco complicado, permita a todos los postores tener rápidamente la información necesaria para poder desarrollar sus ofertas, sus propuestas técnicas y propuestas y ofertas económicas. Podrán realizar consultas a las bases y podrán realizar sugerencias al contrato. Además, participar en el concurso y presentar los sobres 1, 2 y 3. Respecto al sobre número 1, requisitos. Tenemos los requisitos generales. Respecto a los requisitos generales, se requiere experiencia en acciones público-privadas bajo el esquema de FBOT, básicamente bajo un esquema de Project Finance, con participación mayor al 25% en la experiencia acreditable. Aquel que acredite esta experiencia deberá participar en el postor con no menos del 25%. Respecto a los requisitos de construcción, al menos 2 plantas de tratamiento con un caudal promedio mayor o igual a 400 litros por segundo y que se encuentre operando. Respecto a operación, al menos 2 plantas de tratamiento con el mismo caudal de 400 litros por segundo y que se encuentre operando por 2 años consecutivos. Al menos el 25% de participación en la experiencia acreditada directamente por el postor o miembro del consorcio o a través de empresas vinculadas. Y en el caso del constructor, este podrá ser un tercero constructor. Respecto a los requisitos financieros. Patrimonio neto mínimo de 90 millones de soles. Este se acredita directamente o a través de los miembros del consorcio o empresas vinculadas. Requisitos legales, pues estatuto vigente, poder representante legal, declaración jurada de participación, del porcentaje de participación de los integrantes del postor en caso de consorcio, declaración jurada de no estar inhabilitado, declaración jurada de renuncia a privilegios e inmunidad diplomática, declaración jurada de participación en un solo postor, entre otras. El sobre 2, propuesta técnica. Declaración jurada de vigencia de la información. Declaración jurada de aceptación de bases y contrato. La garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta, la cual tiene un monto de $1,5 millones. Declaración jurada que describa la solución técnica propuesta. Declare que cumplirá los requisitos mínimos. Declare que cumplirá los niveles de servicio. Y declare que no requerirá mayores áreas que las propuestas por el concedente o por el postor en la solución técnica propuesta y que serán adquiridas bajo su costo, cuenta y riesgo. En este caso, a diferencia del proyecto Petare Titicaca, también dada la coyuntura y dadas las condiciones climáticas que tenemos en la zona, donde
como hemos dicho, cualquier proceso biológico puede funcionar sin mayores problemas, consideramos que es suficiente que los postores presenten su solución técnica a través de una declaración jurada. Esta se estima que no será mayor a 50 páginas y tendrá los aspectos relevantes de la solución técnica, de tal manera que se pueda identificar claramente en ellas cuáles son los aspectos vinculantes que establece las bases y el contrato para el expediente técnico. El sobre número 3, oferta económica. Serán mínimo 2 ofertas económicas válidas. En caso de quedar solo una oferta económica válida, el concurso será declarado desierto. El monto del PPD máximo ofertado es el que deberá establecer el postor en su oferta. Y tendrá una vigencia por 120 días calendarios desde su presentación. El factor de competencia, como hemos dicho, es la menor oferta económica, que es el pago por disponibilidad anual máximo ofertado, en soles. El valor referencial será comunicado oportunamente mediante circular. Mecanismo de mitigación de ofertas temerarias. Si tenemos solo 2 postores que califican, se considera temeraria si la oferta económica tiene una variación mayor o igual al 15% del valor referencial. Es decir, si está por debajo del valor referencial con una variación del 15%, mayor al 15%. En caso de más de 2 postores que califican, se considera oferta temeraria si es que la oferta económica tiene una variación mayor o igual al 15% del promedio de las ofertas económicas. ¿Qué cosa quiere decir que una oferta sea temeraria o cuál es su efecto? Tendrá como efecto que el postor adjudicatario deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del periodo de diseño y construcción del doble de lo establecido en la cláusula 9.3 del contrato de concesión. Con esto llegamos al punto final de presentación, que es el cronograma del concurso. Habiendo realizado la convocatoria el día de ayer, 17 de septiembre de 2020, el siguiente hito importante será recibir las consultas a las bases y sugerencias al contrato por parte de los interesados, lo cual se dará hasta el 19 de octubre de este año. La presentación de sobre 1 está prevista para el 30 de noviembre de este año. La presentación de sobre 2 y 3 se estima para el 21 de abril del 2021. Y la Buena Pro se estima para el 3 de mayo del 2021. De esta manera, esperamos haber podido aclarar la mayor parte de las dudas o poder, en principio, dar los aspectos principales de las bases y del contrato, de tal manera que en las reuniones que podamos tener uno a uno con ustedes, podamos aclarar cualquier duda adicional que puedan tener. Muchas gracias por su atención. Como parte, adicionalmente, hemos visto una secuencia bastante extensa de preguntas, los cuales nos alegra mucho, pero también queremos informarle que como parte de esta convocatoria, como parte del cronograma del proceso, estamos incluyendo un periodo para la revisión y para recibir todos sus comentarios, sugerencias, observaciones y generar un flujo de retroalimentación a fin de poder absolver sus dudas y preocupaciones respecto a los distintos aspectos involucrados con el proyecto. Ahora bien, respecto a las preguntas que han ido surgiendo, tenemos la primera pregunta para el viceministro Kosaca. Viceministro, si está en línea. Señor viceministro, dentro de la priorización de su cartera de proyectos, ¿cómo participará el sector en el proyecto Petar Puerto Maldonado? Si nos podría apoyar con la respuesta. La priorización del proyecto Petar Titicaca es muy importante para el sector, debido básicamente a que esta zona, como también lo ha dicho Juan Pablo Méndez, es una zona que el tratamiento es muy incipiente. Entonces, nosotros como ministerio hemos visto la necesidad de priorizar en los sitios donde los tratamientos no son adecuados, y aparte de que también hemos priorizado hacer un análisis muy completo, de tal forma de que nos hemos tomado un tiempo más para poder anexar una zona llamada El Triunfo,
cruzando el puente, de tal forma de poder tener la cobertura, sí, verdaderamente total al 100% de la ciudad de Puerto Maldonado, y que pueda albergar zonas en las cuales la necesidad y el crecimiento de la misma ciudad en los próximos años va a ser de que se tenga que aumentar este tratamiento. Es en ese sentido que hemos priorizado este proyecto, y ya esperemos que con el incremento de la cobertura y el ámbito en el cual vamos a operar nos lleve a tener el 100% del tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Puerto Maldonado. Gracias. Muchas gracias, viceministro. A ver, vamos a dividir las preguntas en algunas de carácter general y otros que ya han ido abordando temas más específicos. Vamos a hablar primero las del proceso, que son de carácter general. Preguntan, ¿cómo es el procedimiento a seguir para tener acceso a la sala de datos del proyecto? Y otra pregunta está relacionada, si se puede ver las bases antes de pagar el derecho de participación. En general, las bases son de público conocimiento, ya se encuentran publicadas en la página web y todos podemos acceder. Efectos de tener acceso a la sala de datos, sí, las bases contemplan en el anexo 13 un proceso a seguir, que es el pago de derechos de tramitación y la suscripción de un acuerdo de confidencialidad. Una vez suscrito este acuerdo, pueden tener acceso al manual de uso de la sala y acceder a toda la información de la sala de datos virtual. Otra pregunta está relacionada al monto de inversión del proyecto, si estos 180 millones de soles incluye ambos componentes. La respuesta es sí, está incluyendo ambos componentes. También preguntan sobre la tarifa. La tarifa cubrirá el pago del proyecto y hay un cuestionamiento de esto indicaría que la eficiencia de recaudo, pago de las facturas debe ser eficiente, ¿cómo garantiza la empresa de acueducto recaudar lo suficiente para tener los recursos en caja? Y aquí lo que tenemos que hacer es diferenciar de dónde provienen las fuentes de repago. Y diferenciamos el componente inversión del componente operación y mantenimiento. El repago del componente inversión corre a cargo de las finanzas públicas, corre a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respecto al repago del componente operación y mantenimiento, sí está cubierto con la tarifa. Sin embargo, también ante la contingencia de falta de liquidez o algún descalce, el pago al concesionario de lo que corresponde o el componente que corresponde a la operación y mantenimiento cuenta con una garantía del Ministerio de Vivienda de liquidez, ante falta de liquidez que pueda tener la EPS, en este caso EMAPAT. Luego, también hay una pregunta, buenos días, si entendí bien, la operación y mantenimiento será llevada a cabo por la entidad contratante, si ello es así. Bueno, aquí creo que es un tema de entendimiento, en este caso la operación y mantenimiento es llevado a cabo por la empresa concesionaria, justamente la empresa que se adjudique la ejecución de este proyecto. Preguntan, ¿la SUNAS no está facultada para supervisar un proyecto? Si no a la EPS, eso le incorpora un riesgo regulatorio y de supervisión elevado. En el diseño del contrato nosotros hemos previsto la contratación de un supervisor especializado, una persona jurídica con alta experiencia que será contratado de manera previa a la suscripción del contrato y que participará y justamente efectuará la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del proyecto durante la etapa de diseño y construcción, justamente para afianzar y dar soporte al Estado en general. Ahora vienen ya algunas preguntas un poco más específicas que vamos a esperar que Juan Pablo nos pueda apoyar. Una pregunta difícil, Juan Pablo. 6 meses para tener listo el expediente técnico. ¿No estábamos siendo demasiado optimistas? Los plazos que hemos fijado en el contrato han tenido una evaluación técnica en principio de nuestros expertos y están en función del alcance de esas obras. Asimismo, estas han sido sometidas a consideración de las diferentes entidades que han participado en el proceso, entre ellas el Ministerio de Vivienda, y digamos que se han corroborado en función de la experiencia que se tiene en otros proyectos anteriores. Es más, inicialmente esperábamos hacerlo en un plazo más corto, pero después de una revisión consensuada, decidimos ampliarlo al plazo que se ha establecido en el contrato. Gracias, Juan Pablo. Una siguiente pregunta que tiene que ver con la tecnología y lanzo 3 preguntas a la vez. ¿Qué tecnología se ha concebido para el tratamiento de aguas residuales? ¿Se ha contemplado generación de energía por vía anaeróbica?
¿Se permitirá al concesionario desarrollar proyectos adicionales como generación de energía, fertilizantes orgánicos, etcétera? Se basa en un sistema de tratamiento de Rafa con filtros percoladores, que después de haber hecho una evaluación de esta solución técnica que venía previamente establecida en el expediente técnico y compararla con otras soluciones viables y posibles, y que te permitan como principio tener una tecnología cuyo costo de operación y mantenimiento sea el que genere menor impacto en la tarifa, finalmente seleccionamos Rafa más filtros percoladores. Bien, eso no quiere decir que sea lo que el concesionario va a desarrollar. El concesionario hace su oferta sobre la base de las condiciones contractuales, en este caso tiene riesgo de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Y tiene un valor máximo de PPD que puede ofertar, ¿no? Y dos componentes que tiene esa fórmula de liquidación. Entonces, cada concesionario evaluará, ¿no?, cuál es la solución técnica que considera puede calzar dentro de las condiciones del valor referencial, ¿no? Y evidentemente las condiciones técnicas que le impone la zona, ¿no? En principio, el terreno que el Estado pone a disposición, si considera que requiere mayores terrenos para implementar otra tecnología y existen estos terrenos, podrá adquirirlos a su costo, cuenta y riesgo, ¿no? Y evidentemente está libre por hacer un concurso de proyectos integrales, ¿no? Respecto a la cogeneración de energía, la solución técnica del Estado sí ha considerado la cogeneración de energía, ¿no?, porque esto genera beneficios en la reducción de costos de operación y mantenimiento. Respecto a lo que viene a ser los lodos, si bien es cierto, hemos logrado condiciones de biosólidos con una categoría que permiten su reuso en actividades forestales, por ejemplo, porque, digamos, están digeridos y están deshidratados, pero no hay una sanitización de por medio porque no hemos encontrado una demanda que permita hacer ese tipo de reuso, ¿no? Entonces, la demanda para el reuso de biosólidos está contemplada en el contrato, es decir, la posibilidad de este reuso está contemplada en el contrato, ¿no? Pero bajo un mecanismo de repartición de ingresos, puesto que básicamente el PPD se ha concebido considerando que se va a disponer todos los lodos, con lo cual, si el concesionario, digamos, si existiera un tercero interesado en estos biosólidos que por norma le compete al PSS comercializar, esto generaría un ingreso a la EPS y por otro lado un ahorro en la disposición final por parte del concesionario. Entonces, estos aspectos se han contemplado en el contrato para poder, por un lado, promover el reuso de los biosólidos y reconocer los beneficios y los costos a cada una de las partes según corresponda. Gracias, Juan Pablo. Seguimos con otras preguntas. También otro paquete de la parte técnica. ¿Quién asume el riesgo de levantamiento de interferencias? ¿Cómo controlar que la EPS haga cumplir el DBO de diseño? ¿Quién asume el riesgo de caudal? Y una pregunta un poco más difícil. ¿Cómo puede comprometerse el concesionario al cumplimiento de los límites máximos permisibles si la EPS no le garantiza una carga máxima de DBO? ¿El contrato contempla ello? ¿El contrato contempla un máximo límite de remoción de carga orgánica a unos LMPs? Dentro de los componentes hay un componente suplementario que es el que hemos mencionado, que es el soporte técnico a los valores máximos, al control de los valores máximos admisibles. Esto es necesario porque, como hemos dicho en la exposición, la calidad del efluente, del afluente a la planta puede influir en la eficiencia de tratamiento. Dentro del BDR están todos los estudios de caracterización de las aguas residuales. Se estima una concentración de 400 miligramos por litro de DBO y sobre esa base se ha desarrollado el diseño. Estimamos que al colocarle esta tarea al concesionario de darle soporte técnico al PSS, se podrán controlar cualquier descarga de elementos que pudieran afectar estas concentraciones, ¿no? Y evidentemente afectar la eficiencia de remoción, ¿no? Esto probablemente al principio del periodo de la concesión no sea muy relevante, pero al final cuando la planta de tratamiento esté llegando a su capacidad máxima de diseño, dado que se va a construir en una sola etapa, con 400 litros por segundo, entonces ahí probablemente eso se vuelva mucho más importante, ¿no? Pero estimamos de que el trabajo conjunto y coordinado entre la EPS y el concesionario permitirán
mitigar este riesgo. No obstante, el contrato de concesión establece que de excederse unas cargas máximas que llega a la planta de tratamiento, el concesionario estará exento del cumplimiento de aquellos parámetros que se pudieran ver afectados. Entonces, de esta manera estamos compartiendo este riesgo. Con relación al caudal, como decíamos, el riesgo de demanda es del Estado, ¿no? El caudal está establecido en el contrato, es de 400 litros por segundo, ¿no? Esta inversión, como hemos dicho, la va a pagar el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y con respecto a la operación y mantenimiento, la remuneración va a estar con un componente fijo, ¿no? Y un componente variable. Al principio, la carga orgánica será menor, porque está asociada a la demanda, a la población equivalente, y a lo largo del tiempo esta carga orgánica removida será incrementando, digamos, incentivando justamente a través de este mecanismo de pago a su remoción. Los niveles de servicio son el límite máximo permisible y el estándar de calidad ambiental en el cuerpo receptor. Por lo cual, si podemos ver, estos LMP como están basados en la norma nacional, son bastante laxos. Por otro lado, tenemos un cuerpo receptor con una gran capacidad de dilución, ¿no? Eso quiere decir que las eficiencias de remoción pueden no ser tan exigentes, ¿no? Digamos que los parámetros que más van a influenciar la eficiencia va a ser la DQO y la digestión de los lodos. Y esto será lo que determinará más el valor referencial y las áreas de terreno disponibles, lo que determinará las soluciones técnicas que puedan implementar. Preguntas adicionales respecto a si hay una garantía soberana del Perú para el pago. Lo que el contrato establece es un compromiso firme del Ministerio de Vivienda para el pago del componente inversión y un compromiso contingente del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda ante la falta de liquidez de la EPS. Entonces, lo que tenemos es, a nivel de compromiso del Gobierno Nacional, un compromiso firme con cargo a su presupuesto y una garantía contingente ante falta de liquidez. Siguiente pregunta, ¿serán pagos por disponibilidad o por hitos constructivos? Como lo ha explicado a lo largo de la presentación tanto Rafael como Juan Pablo, es un esquema de pago por disponibilidad. ¿Algún ejemplo en el país de plantas con pago por disponibilidad? Es el primer proyecto de plantas de tratamiento que tiene este esquema y es el proyecto piloto que nosotros tenemos para todo el paquete de plantas de tratamiento a cargo del sector. Algunas preguntas adicionales, Juan Pablo, quedó una en el tintero respecto al riesgo de interferencias. No sé si nos puedes apoyar con esa pregunta. Ok, durante la fase de estructuración hemos revisado las interferencias de la zona. Básicamente, Puerto Maldonado, las interferencias que pueden haber están dadas por los canales de drenaje pluvial existentes, los sistemas de drenaje pluvial, que no son muchos en realidad, como decíamos, la cobertura está en 25%, porque las comunicaciones son aéreas y el sistema de energía eléctrica también. Sin embargo, hay un terreno de una cámara de bombeo que tiene una poste de alumbrado que durante el proceso de transacción vamos a trabajar en liberar, ¿no? De tal manera que podamos mitigar ese riesgo, ¿no? Para todos los fines hemos evaluado lo que representa este riesgo y a partir de su valoración lo hemos trasladado al concesionario. Gracias, Juan Pablo. Hay una pregunta que tiene que ver más con la estructuración financiera. La pregunta es, soles a 15 años y sin reajuste inflacionario. Pregunta, ¿hará que las ofertas sean más gravosas para el Estado? Estas condiciones han sido evaluadas e incorporadas dentro del valor referencial que se ha desarrollado. La ventaja de tener un pago que no es ajustable, flat por 15 años, es que le da predictividad al sector para poder manejar su presupuesto durante todo ese periodo, ¿no? Entonces, esto ya se ha trabajado en proyectos anteriores, como el proyecto Petar Titicaca, que tiene una envergadura mucho mayor que este proyecto, ¿no? Y ha funcionado. Así que esperamos que en este caso se replique esa buena experiencia, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Aquí tenemos unas preguntas también vinculadas al proceso. ¿Piensan adjudicar en 6 meses? Parece excesivamente optimista. Yo creo que
a diferencia de otros proyectos que podemos hacer una comparación hacia atrás, nosotros estamos saliendo con no solamente unas bases aprobadas, sino ya con un proyecto de contrato consensuado entre entidades del Estado, a la espera de la retroalimentación con el sector privado. Entonces partimos ya de una base consistente y coherente a efectos de la retroalimentación que nos permita cerrar la versión final de contrato. Igual es el plazo que nosotros estimamos, pero dependerá del mercado y las condiciones que se presenten en ese momento determinar si ese plazo es suficiente o se requiere ampliación. Nos hacen la pregunta, ojo, Proinversión va a requerir el soporte de un consultor para la etapa de evaluación de propuestas de los participantes. De repente ahí es para recalcar que el día de hoy, como parte de la estructuración, nosotros en Proinversión venimos contando con el soporte tanto del lado técnico, financiero y legal a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo y de consultores especializados. Sí, la idea es de estos consultores no solo ha sido participar en la estructuración, sino también van a hacer el acompañamiento durante la etapa de transacción, concurso y en especial o en específico la etapa de evaluación de propuestas. Luego, Juan Pablo, tenemos algunas preguntas vinculadas a uno de los riesgos más importantes al día de hoy, el riesgo tramitológico, y justo preguntan por los trámites ambientales que pueden ser particularmente extensos. Suele ser la pregunta complicada. ¿Puedes ayudar? Claro que sí. A ver, esta ciudad, al no tener un sistema de tratamiento de aguas residuales al día de hoy, está dentro de lo que se conoce como el RUPAP, el Registro Único de Adecuación Progresiva del Ministerio de Vivienda. Esto quiere decir que actualmente sus vertimientos están exentos de acción administrativa, puesto que está en un proceso de regularización, ¿no? Dentro de este marco es justamente que interviene este proyecto. El proyecto es la medida que va a permitir regularizar esta situación de contaminación que se está dando al día de hoy. Y para tales fines, como decíamos, el proyecto inicialmente tenía un expediente técnico. Ese expediente técnico tenía una declaración de impacto ambiental, tiene un día vigente. Esto quiere decir de que, si bien es cierto, este instrumento ambiental ya aprobado por el Ministerio de Vivienda obedecía a un alcance del proyecto menor, o sea, una planta más pequeña, ¿no? Inicialmente la planta era de 237 litros por segundo, ahora es de 400 litros por segundo. Las áreas de drenaje se han incrementado con la optimización del proyecto, incluyendo, por ejemplo, el Triunfo, pero la tecnología, bueno, habrá que ver cuál es la tecnología que plantea el postor y en función de eso evaluar si ese instrumento ambiental puede ser modificado, ¿no? De tal manera que ahorre costos tiempos, más costos en la elaboración del instrumento ambiental, o en su defecto elaborar el correspondiente PAMA que establece, o la ficha técnica de adecuación ambiental, que establece la Dirección General de Asuntos Ambientales en el marco del RUPAP. Con lo cual no estamos hablando acá de un estudio de impacto ambiental detallado, ni siquiera un estudio de impacto ambiental semi-detallado, sino un instrumento ambiental para un proyecto cuyo objetivo justamente es de carácter ambiental, razón por la cual los instrumentos son de fácil ejecución, digamos, de no gran alcance y priorizados por el sector porque justamente tiene ese objetivo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Dos preguntas que quedaron en el tintero. Una, ¿tendremos un PPD máximo? La respuesta es sí, publicaremos mediante circular el monto máximo del PPD. Y una pregunta un poco más macro, que esperamos, nos alegra que no haya pasado desapercibido, es respecto al PMO. ¿Cómo se implementará en el sector? Rafael, te cedemos la atención de la consulta. Gracias por la pregunta. Efectivamente, el PMO es un tema que está en desarrollo en este momento. Lo venimos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En principio, la idea, bueno, primero para recordar a los que no están familiarizados, en el sistema de APPs, en el proceso, tenemos las etapas se mueven de formulación, que normalmente lo lidera el Ministerio, a la etapa de estructuración y transacción, donde lidera Proinversión,
Luego entra ya, una vez que recibimos las ofertas del mercado y encontramos la mejor oferta y se adjudica el contrato, entra la etapa de ejecución. Entonces, la idea del PMO, como lo estamos concibiendo con el Ministerio, es que el PMO apoye en particular a aquellos proyectos, un paquete de PETARES que están en etapa de formulación para apoyar y desde esa etapa temprana y acompañen todo el proceso de formulación, estructuración, transacción y hasta incluida la ejecución del contrato, o sea, incluida la etapa de construcción. Esto permitiría que el PMO genere mucho valor. Creemos que hay mucha complementariedad entre el PMO y las APPs, y en este caso en particular creemos que podría apoyar con la gestión de proyectos, identificación de riesgos, seguimiento y monitoreo de un paquete de proyectos que se va a ir moviendo gradualmente de formulación a estructuración, transacción, con lo cual también va a permitir incorporación de lecciones aprendidas y estandarización de criterios en este paquete que son en su mayoría iniciativas privadas de estas PETARES. En principio, lo que estamos, como digo, venimos trabajando los términos de referencia en este momento con el Ministerio, pero en principio lo estamos concibiendo para proyectos que están actualmente en etapa de formulación. No estaríamos incluyendo por ahora la PETAR Puerto Maldonado, que ya está mucho más avanzada en relación a los otros proyectos que estamos mirando en este momento. Pero sí creemos que el PMO va a permitir, yo creo, apoyar al sector en dos grandes aspectos. Uno, apoyar con herramientas de gestión y metodología de gestión, seguimiento y control de proyectos, por un lado, con un programa de PETARES, y por otro lado también, al mismo tiempo, brindar soporte técnico en algunos aspectos que pueden ser más holísticos de asistencia técnica, transversal, como temas de saneamiento, pero también en algunos casos disciplinas técnicas específicas que pueden ser requeridas tanto en la etapa de formulación para revisar y evaluar las iniciativas privadas y también durante el proceso de estructuración y acompañar a la ejecución contractual del proyecto. Hay una última pregunta. ¿Qué pasa si no se inicia la operación por causas del concedente? El repago de la inversión no se daría. Si caduca la concesión en los primeros años de operación, ¿quién repaga la inversión? Como siempre, las cláusulas de caducidad son las primeras que nosotros cautelamos a fin de, primero, no incurrir en esos escenarios y segundo, establecer un mecanismo que permita el repago de los costos incurridos por el concesionario, sobre todo cuando son causales atribuibles al concedente. Las principales causas para atribuir al concedente cualquier riesgo de demora está vinculada en la mayoría de los casos a un tema que es muy conocido en el Perú en general, que es el tema de la entrega de terrenos. Para eso preveemos mitigar en este proyecto que para la fecha de suscripción del contrato el concedente haya entregado la disponibilidad del 100% de los terrenos. Al día de hoy el concedente ya tiene un avance de la disponibilidad superior al 50% de los terrenos y tiene un periodo adicional para continuar los procesos de liberación de terrenos. Condición para la suscripción de este contrato es entregar la disponibilidad del 100% de los terrenos para justamente mitigar uno de los mayores problemas que puede tener el Estado al momento del desarrollo de los proyectos. Agradecemos todas las preguntas. Les recordamos que cuentan con un canal abierto para la atención de cualquier consulta, duda, comentario sobre el proyecto, ya sea a través de correo electrónico, el correo institucional o en reuniones bilaterales que podamos ir generando. Asimismo, les informamos, les hemos ido comunicando que las presentaciones de hoy serán compartidas por todos ustedes, tanto por correo electrónico y por el link del proyecto.
Finalmente, a todos los inversionistas, interesados, postores, los invitamos a participar en el proceso de promoción del proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, así como el desarrollo de los siguientes proyectos que tienen hitos importantes durante este año: el proyecto Obras de Cabecera y la planta de tratamiento de aguas residuales de Huancayo. A todos los presentes les agradecemos su gentil participación. Que tengan muy buenos días. Gobierno del Perú. El Perú primero.